situaciones de bullying que suceden en las escuelas y tienen un rol más activo como para realmente reflexionar, apoyar, digamos, si es que hay dos estudiantes en conflicto o dos grupos en conflicto. Entonces, es desestructurar, desarmar también esa estructura que se produce cuando se da la situación de bullying o de acoso escolar, ¿no? Entonces, dando un rol distinto. Entonces, frente a las situaciones de violencia que vemos, las y los maestros y los propios estudiantes le han dado la vuelta y han pensado en una solución proactiva para que en su comunidad se practique la convivencia pacífica y armónica, ¿no? Gracias, Carolina. Creo que 3 elementos muy importantes. Los propios contenidos educativos son una vía por la cual podemos trabajar estos temas. Es muy importante el rescate que haces de la lúdica en general, el juego, que son cosas muy importantes para la niñez y que valoran muchísimo. No por gusto también el derecho al juego, la recreación es un derecho también y que puede ponerse en función. No hay nada, creo, más serio para un niño o una niña que el juego. Y también es muy importante lo que resaltaste, la propia, es decir, no pensar que es una responsabilidad solo de la escuela como tal, sino que la propia niñez se puede involucrar en hacer acciones concretas que pueden ayudar a estos temas. Creo que ha sido muy, muy interesante. Gracias de nuevo, Carolina. Vamos a pasar a la última parte del conversatorio y les prometemos que después vamos a chequear con un poco más de amplitud los comentarios y preguntas que tenemos en el chat, aunque me da la impresión que algunas de ellas ya se han ido contestando con las intervenciones de los compañeros. Bueno, vamos a dar la palabra ahorita sobre todo a Mario López de Educo Guatemala, con quien vamos a hablar específicamente de manera más profunda sobre el tema de participación de la niñez y adolescencia para combatir la violencia. Ya hemos avanzado bastante sobre este tema, pero vamos a ir un poco más a profundidad contigo, Mario. Y para iniciar, me gustaría que habláramos un poco de qué manera la participación de la niñez puede ayudar a identificar y prevenir situaciones de violencia en la escuela. Bien, en cuanto al protagonismo de la participación, yo creo que es importante recalcar que la participación, de hecho, es uno de los principios de la Convención de Derechos del Niño y es un derecho. Por lo tanto, podemos decir que tiene una doble connotación y al tener una doble connotación, eso implica que hay que darle la importancia relacionada a este tipo de derecho. Es interesante comentarles y creo que quienes tenemos la oportunidad de trabajar con niñez y adolescencia podemos fácilmente identificar que los niños, las niñas son capaces muchas veces de identificar los problemas antes que los adultos. Y esto es porque realmente el nivel de relacionamiento entre pares pues es natural en cuanto a su comportamiento y en cuanto a las actitudes que ellos van a realizar. Entonces, en relación a tu pregunta, yo considero muy importante que debemos de escuchar a los niños y a las niñas. Yo les hablaba sobre lo que es la escucha activa y precisamente darles el tiempo. Muchas veces nosotros oímos, pero no escuchamos. Yo creo que eso es muy importante aclararlo. El escuchar implica entonces plena atención de lo que yo voy a querer saber, de esa experiencia, de su preocupación. Y por supuesto, esto nos va a ayudar a identificar de mejor manera qué tipo de problemas se pueden dar. Ya Carolina, que me antecedía, pues ella ponía algunos ejemplos prácticos de cómo el niño, la niña, el adolescente puede involucrarse directamente en el qué hacer de poder prevenir estos tipos de violencia. Yo creo muy importante para quienes nos ven y nos escuchan que dentro de la escuela necesitamos tener un abordaje integral y quiero hacer énfasis en lo que han dicho mis dos compañeros. Primero, el trabajo que se debe hacer con los docentes. Muchas veces el docente necesita esas herramientas que ha mencionado José, los padres de familia necesitan ser reorientados, cambiar algunos patrones culturales y también los niños y las niñas necesitan aprender temas altamente significativos en su vida. Entonces ahí los estamos haciendo partícipes. ¿Por qué? Porque estamos encontrando una respuesta de ellos a través de esa participación congruente, lógica, genuina que debe de tener cada niño, cada niña. Es importante mencionar que como Educo, realmente nosotros tenemos una política de participación, la cual promovemos en nuestras áreas de trabajo y con organizaciones socias y toda aquella persona que esté interesada, y hablamos realmente de esa participación que debe ser liderada por los niños y las niñas. ¿Qué implica eso entonces? Que ellos van a aprender a generar sus propias respuestas a esas necesidades que tengan
claro, con el apoyo, la orientación de los adultos. En este caso pueden ser docentes, pueden ser padres o madres de familia o algunos cuidadores cercanos a ellos. Para nosotros eso es importante, pero también reconocemos otros dos tipos de participación que yo les invito a promoverla, y una de ellas es la colaborativa, y era lo que decía Carolina precisamente. Se pide la colaboración de los niños. Nosotros los adultos identificamos muchas veces ciertos problemas, ciertas brechas, pero son los niños y las niñas quienes nos pueden colaborar en generar alguna opinión, en proponer lo que ellos consideran que pueda ser efectivo. Muchas veces nosotros subestimamos al niño y la niña y él tiene una clara lectura, un claro panorama de su dinámica, de su contexto, qué es y qué no es funcional en estos procesos. Y la última que nosotros le apostamos también, que es la consultiva, y esta participación hace referencia a tomar a consultar a los niños. Ya se decía por ahí, cuando hay algún tipo de problema, se ha demostrado que cuando nosotros le preguntamos a los niños, bueno, está pasando X o Y problema, ellos esperan ya por un enfoque adultista que nosotros les hemos generado, que el adulto resuelva todo. Pero cuando le devolvemos la pregunta, le decimos, bueno, ¿qué piensas sobre eso? ¿Cuál sería tu opinión? ¿Qué harías tú? Esos tips tan sencillos hacen reflexionar, interiorizar al niño y a la niña, y generalmente estamos promoviendo entonces esa consulta que se transforma muchas veces en acciones asumidas por ellos y para ellos. Gracias, Reinaldo. Muchas gracias, Mario. José, en el caso de El Salvador, uno de los espacios educativos creo que más importantes que nosotros promovemos son las casas de encuentro juvenil. Una estrategia donde niños, niñas, adolescentes y jóvenes incluso ofrecen servicios a la comunidad, a otros niños y niñas. Y obviamente manejar esos espacios tiene grandes retos desde el punto de vista de la protección, de la convivencia pacífica, etcétera. ¿Recuerdas algún ejemplo concreto de en esos espacios cómo la niñez se involucra para garantizar que esos espacios sean seguros y de convivencia pacífica? Sí, bueno, muchas gracias por esa contribución que ha dado Mario hablando de la escalera de la participación. Creo que es muy importante ponerla como base, ¿verdad? Para poder hablar el tema como tal de participación de la niñez. Creo yo que, fíjate que hablando de las casas de encuentro, que como tú dices es un proyecto bastante emblemático acá en El Salvador, en el trabajo que hace Educo en los territorios, sí hay muchas buenas experiencias y buenas prácticas justamente de cómo al empoderar a la niñez en temas de participación y generar esos espacios, esas condiciones para que ellos participen activamente, viene todo la construcción de un entorno todavía más favorable, ¿verdad? Porque creo yo que la mayoría de espacios socialmente en los que nosotros nos desarrollamos están marcados primero por el adultocentrismo, es decir, siempre hay un adulto que está indicando qué hacer y qué no hacer, creyendo que su voz es la única que puede generar, digamos, las mejores condiciones. Pero cuando involucramos a niños y niñas, nosotros tenemos la habilidad de poder identificar con ellos o tenemos quizás la bondad de poder identificar con ellos algunas cosas que por nuestro mismo adultocentrismo no lo miramos. Y hablando de la protección, te cuento una experiencia que nos pasó en un municipio donde hicimos por medio de la casa de encuentro un diagnóstico en el cual los adultos identificaban que la mayor necesidad de esa comunidad era un acceso, un puente que se necesitaba, que claro, era evidente que sí se necesitaba, pero cuando fuimos por el lado de los adolescentes y de los jóvenes, que por cierto participaban en una casa de encuentro, ellos identificaron que el mayor problema que había en ese entorno era la venta de droga. Entonces era como ponías un poquito la visión del adulto que está más enfocada en generar o cubrir una necesidad, o sea, evidente, pero del lado del adolescente, obviamente adolescentes que han estado en procesos de formación, estaba todo el entorno de protección como tal. Entonces creo que ese es un elemento muy importante cuando vos trabajás la participación con adolescentes y niños y niñas, ¿verdad? Porque ellos te dan elementos, te dan una mirada quizás un poco más objetiva de aquellos problemas quizás más significativos dentro del entorno que ellos se desarrollan.
Y por otro lado también el poder volverse agentes que generan mecanismos de autoprotección. Hemos tenido también ejemplos de casos en los que los mismos adolescentes han buscado ayuda para algún compañerito que está siendo víctima o compañerita que está siendo víctima de algún tipo de violencia. Entonces, es interesante ver que a veces con la persona que ellos van y buscan esa ayuda es justamente la persona que les ha generado ese entorno relacionado a la participación, ¿verdad? O que les ha dado esa apertura para poder expresarse. Entonces, creo yo que así como estos dos ejemplos que te pongo y que lo hemos visto en el día a día, hay muchos ejemplos claros de cómo la voz de los jóvenes y la participación de la adolescencia, de la niñez, se vuelve bien clave para generar cambios, ¿verdad? A nivel municipal, bueno, en el caso de El Salvador, las casas mismas de encuentro las trabajamos con el apoyo de los gobiernos municipales. Y también ahí, quizás para cerrar el punto, contarte que los mismos tomadores de decisiones a nivel del territorio, o sea, los alcaldes, los consejos, han reconocido que el trabajo de generar espacios de participación y entornos protectores les ha ayudado a ellos mismos también a proyectar cómo ese trabajo resulta en una inversión que la tienen en el momento porque miran los resultados de cambio en los jóvenes, en la niñez, pero también una inversión a futuro, porque también despierta todo el deseo de desarrollo y el deseo también de superación de parte de las personas que están, digamos, en estos espacios. Así que yo creo que hay muchos ejemplos que podemos hablar, pero en general te diré que es una experiencia bastante gratificante que Educo trabaje pues precisamente con estas poblaciones y que genere estos espacios para la participación activa de la niñez. Reinaldo, si me permites. Adelante, Mario, con todo gusto. Sí, yo quisiera agregar que además de lo que ha dicho mi compañero José, algo que es muy importante y creo que quienes trabajamos muy de cerca con niñez y adolescencia es que cuando se genera, se da esa capacidad de decisión de los niños y las niñas, automáticamente estamos logrando un aprendizaje basado en la democracia. Asumen mayor responsabilidad y compromiso. Y yo creo que ese es el agregado justo de lo que dice José, es lo que las autoridades ven, porque no es lo mismo cuando yo tomo una decisión y un grupo viene y ejecuta lo que se ha dicho, que cuando ellos han reflexionado, han analizado, toman sus decisiones y van a las acciones. Entonces, eso les va a permitir a ellos decir, sí, es que nosotros así lo decidimos. Si hubo éxito en lo que trabajaron, es una satisfacción, se fortalece. Si hubo algún aprendizaje en ese proceso, ellos van a aprender de que quizá el compromiso quedó un poco débil o quizá hubo un nivel de poca responsabilidad de algunos, pero es producto de esa decisión que ellos han tomado, que es muy distinto cuando alguien les dice qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, yo considero que es altamente importante hacer estos ejercicios y yo les invito a que lo puedan hacer con niños pequeños. Muchas veces, reitero, los subestimamos. Pero a un niño o una niña que está jugando y que usted le enseña que después de jugar debe dejar las cosas en su lugar, ella le va a decir, bueno, es una orden de mi papá, de mi mamá, de mi maestro. Pero cuando usted le cambia, digamos, la versión y le dice, bueno, tú ya jugaste y todo, ahora, ¿dónde estaba lo que usaste? ¿Dónde se debe de colocar y por qué debes de hacerlo? Él comienza a reaccionar, asume el compromiso, la responsabilidad y es una educación en el aprender haciendo. Y eso creo que es importante en los niveles de participación. Y termino con este punto. ¿Cuál es el rol de nosotros los adultos? Generar esos espacios, generar esos momentos, promover en donde nosotros estemos ese tipo de actitud que se transforma en un hábito a través del cual el niño y la niña va tomando conciencia de lo capaz que puede hacer. Recordemos que hay muchos fundamentos de la psicología que dice que de los 0 a los 7 años se establecen los patrones de actitud, de conducta del adulto. Entonces, si nosotros invertimos en este tiempo, realmente vamos a encontrar resultados que le van a permitir esa seguridad a ese niño, a esa niña. Termino comentándoles que da gusto cuando tú ves a un niño, una niña levantando la mano,
argumentando, proponiendo, debatiendo, y creo que esos son los niveles que nosotros estamos promoviendo en Educo, ¿verdad? Que ya no sean los niños y las niñas que responden a un discurso, sino sea ese niño y esa niña que te pregunte, ¿y por qué vienes? ¿Y por qué lo vamos a hacer? ¿Y por qué vamos a tratar sobre ese tema? A eso apuntamos nosotros. Gracias, Reinaldo. Muy bien, Mario. Usted es un niño muy adelantado. Ha ido avanzando en la serie de preguntas que teníamos. Son temas que están muy, muy concatenados. Creo que con las reflexiones que ustedes han aportado, queda muy claro que la participación es, digamos, una manera también de proteger a la niñez. Es un factor protector sumamente importante. Desde la adultez solemos tener la visión que participación implica sobre todo riesgos y por tanto se acrecienta la posibilidad de que los niños y las niñas sean afectados, cuando en principio es un factor protector muy importante. Y obviamente usted ha resumido también de manera magistral el gran impacto que tiene en la vida de la niñez el poder participar en estos temas. Para concluir un poco esta parte del tema de participación, quizás podríamos abundar un poquito en especificar un poco más cómo Educo trabaja la participación de la niñez y la adolescencia de manera general. Y creo que sería importante escuchar a Carolina, que desde Bolivia también hay experiencias muy bonitas que conectan con el ámbito educativo, pero también con los derechos de la niñez de manera general. ¿Cómo trabaja Educo en Bolivia estos temas de participación de la niñez y adolescencia? Gracias, Reinaldo. Bueno, a mí me gustaría tal vez compartirles la experiencia que nosotros estamos generando con el Consejo Consultivo de Educo, ¿no? Es un espacio de participación de todos los niños, niñas y adolescentes de las escuelas donde estamos trabajando. Y bueno, tenemos un proceso de convocatoria bastante amplio y donde se ha podido ver en esta primera experiencia un cambio exponencial de los niñas y adolescentes participantes, no solamente por el manejo de los temas, sino ese es su desarrollo en habilidades blandas, en generar su propia confianza para poder hablar de los temas que les preocupan y conocer nuevos temas y hacer propuestas en sus espacios educativos. Ahora estamos ya en una segunda fase, vamos a decir, de contar con un nuevo consejo y hemos tenido una amplia participación de los niños que quieren aportar y que quieren también dar su opinión acerca del trabajo que nosotros hacemos como Educo, ¿no? Orientarnos, aconsejarnos y también plantear, por supuesto, las soluciones. Eso es lo que nosotros queremos trabajar con ellos y ellas. Y obviamente a partir, por supuesto, de capacidades de liderazgo que ellos puedan contar de manera natural, pero también potenciarlas en este espacio. Por otro lado, también nosotros trabajamos el tema de la participación vinculada a los gobiernos locales. Dentro de nuestro marco normativo tenemos los comités de niño, niña, adolescentes a nivel municipal, que ya nuestra ley, digamos, los sustenta y los van trabajando a nivel del municipio hace muchos años y que siguen un proceso, ¿no?, de elección y de asambleas donde los niños, niñas y adolescentes discuten sobre estos temas, sobre la realidad que viven, sobre qué pueden proponer para mejorar la situación de su bienestar, por supuesto, y de sus derechos, ¿no? Entonces, sí hemos tenido la oportunidad en Bolivia de coordinar y trabajar con estos comités a nivel local, los comités a nivel departamental y aquel que también está establecido a nivel nacional. Entonces, son espacios de incidencia importantes que obviamente, como decía Mario y también José, nos vinculan a nosotros también los adultos, ¿no? Y cómo nosotros podemos colaborar a que esa participación justamente pueda ser completamente protagónica en el caso de los niños, niñas y adolescentes, y ellos puedan llegar a desarrollar sus iniciativas
y podamos escuchar su voz. Otro de los puntos importantes, y con esto termino, son las investigaciones que hemos ido desarrollando como Educo Bolivia, que tienen que ver con temáticas de interés y niveles de participación de los propios adolescentes, de niños, niñas y adolescentes, y que, bueno, se han traducido en herramientas y materiales que obviamente promueven este derecho en los distintos espacios, ya sea a nivel de la familia, a nivel de la escuela y a nivel de la comunidad. También, como mencionaba en algún momento Mario, estamos trabajando con la niñez desde tempranas edades, con el nivel, digamos, inicial, educación de la primera infancia, y desde ahí estamos pensando en cómo generar espacios para la participación de los más y de las más pequeñas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Es innegable todo lo que podríamos hablar sobre estos temas. Se me viene a la mente lo que está haciendo el Consejo Consultivo, que trabaja en el Alto con temas de trata, tráfico, explotación sexual comercial, con énfasis en niñas y mujeres. Pareciera que es un tema que ni tan siquiera las grandes autoridades, entre comillas, podrían resolver. Y es impresionante el trabajo que están haciendo estos adolescentes varones en el Alto, por ejemplo. En Nicaragua tenemos unos embajadores de la protección a nivel comunitario que están haciendo una labor increíble para que estos temas también se hagan una realidad. Me viene a la mente una niña en Guatemala que una vez nos dijo Mario que a través de lo que habíamos hecho y el involucramiento de ella en actividades con Educo, había aprendido que cuando un hombre se le acerca, o un joven o alguien de su edad se le acerca con algún requerimiento amoroso, romántico, que no siempre ella tiene que decir que sí. Es decir, esa niña no tenía ese nivel de conciencia. Le hemos hecho una gran diferencia en su vida. También en El Salvador, todo el trabajo que se ha hecho a partir de las casas de encuentro y demás espacios, que hay grandes historias de éxito sobre el tema de participación y el aporte que estamos realizando. Muchas gracias. Vamos a cerrar entonces acá esta parte. Nos viene una parte muy interesante. Hemos hablado mucho de muchos temas que ha provocado a la audiencia y tenemos muchos comentarios, preguntas, etcétera. Creo que es tiempo de atender varias de ellas. Tita Mijangos, buenas tardes. ¿Qué tema tan interesante? ¿Cuáles son las recomendaciones para que los centros educativos puedan atender casos de violencia hacia las niñas? Creo que hemos especificado bastante sobre el tema en general, pero hay un énfasis muy específico. Te lo tiro a vos, Carolina, en cuanto al tema de cómo hacerlo específicamente con casos de violencia hacia las niñas. ¿Quisieras ayudar a Tita con alguna respuesta? Claro que sí, Tita, gracias por la consulta. Bueno, en realidad, tanto las escuelas como los centros educativos deben contar con un reglamento que establezca puntos vinculados a la identificación, la actuación y la derivación de casos de violencia. En el caso de Bolivia, nosotros tenemos varios instrumentos. Uno de ellos es el protocolo de prevención, actuación y denuncia, que generalmente lo llevan adelante los maestros. Identifican el caso y obviamente lo coordinan con su director, dependiendo si este es una falta al reglamento del centro educativo o de la escuela. Ya se generan unas soluciones, digamos, con un enfoque, digamos, más vinculado a la escuela, a fortalecer valores, a trabajar, digamos, el conflicto en sí de manera pacífica. Pero si por ejemplo, se trata de una infracción o de un delito, la norma sí hace que nosotros tengamos que cumplir con nuestra responsabilidad, tanto los directores, maestros en la escuela o el personal a cargo, de efectuar la derivación del caso con los informes respectivos a la instancia de protección local, que en este caso en Bolivia se llama la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, pero seguramente en los países en los que nosotros estamos sí existe este servicio, se lo deriva y obviamente estos centros escolares o unidades educativas coadyuvan al proceso que desarrolla investigación de oficio, abordaje del caso y también nosotros podemos contactar, digamos, o articular con servicios de la sociedad civil que puedan brindar apoyo psicosocial,
o psicoeducativo más especializado, dependiendo de los casos. Pero es muy importante que las escuelas cuenten con estos instrumentos y obviamente registren la información y al ser una información sensible la puedan manejar de manera adecuada, ¿no? Gracias. Gracias, Carolina. Ángel Rivera, saludos hermanas y hermanas de Educo, Nicaragua. Gracias, Ángel. Elio, buenas tardes, un gusto saludarles y gracias por compartir la transmisión y el excelente tema. Saludos al licenciado Mario López en Guatemala. ¿Tiene su fan por ahí, Mario? Gracias. Algo bueno debe estar haciendo usted en la vida para que le trate. Silvia, gracias. ¿Cómo pueden los programas educativos promover el bienestar emocional y psicológico de los estudiantes, brindándoles apoyos en situaciones de riesgo o crisis? Creo que esa pregunta se la han hecho a usted, José Calero. ¿Le gustaría ayudar a Silvia? Bueno, muchas gracias, Silvia, por la pregunta. Creo que es muy interesante esa parte, pues, de cómo también los proyectos y los programas educativos tendrían que ir en función de promover ese bienestar emocional y psicológico para la comunidad que atiende. Yo creo que en este sentido, pues, hay a nivel de los países, bueno, sabemos que hay diferentes instituciones, redes de instituciones que también están orientadas a ese trabajo articulado. En los municipios, en el caso de El Salvador, también contamos muchas veces en instituciones como Educo con alianzas con otras organizaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos una alianza acá en El Salvador con el CONAPINA, con la Procuraduría General de la República, y con ellos y ellas hemos estado desarrollando iniciativas que van en pro de generar estos entornos, ¿verdad? De bienestar y de protección a nivel de los centros educativos. Creo que ese trabajo articulado es muy interesante y muy bueno para poderlo generar en los diferentes entornos geográficos donde las personas se encuentren. Como decía, en El Salvador creemos que hay una buena articulación a nivel municipal y por medio de esa articulación se puede generar. También como Educo, ¿verdad? Tenemos un trabajo muy fuerte con el Ministerio de Educación y justamente hay proyectos que de repente están direccionados para poder llegar a estos centros educativos. Sabemos que siempre, porque a veces también se nos pregunta y se nos dice, mire, pero ¿por qué en mi comunidad no está Educo, por ejemplo? Pero sabemos que quisiéramos llegar a todos, pero a veces es alguna limitante en poder estar en el 100%, pero seguramente hay otra organización que pueda trabajar de manera articulada en ese territorio. Sí, gracias a la persona que trajo estos temas de bienestar emocional y demás, que son de mucha relevancia actualmente. Creo que Carolina quiere hablar sobre el tema también, ¿o me equivoco? Sí. Solamente Adelante, complementar. Adelante, Carolina. Sí, gracias. Ya vamos con Jorge. Adelante, Carolina. Gracias, José, también por la respuesta, complementar su respuesta. Bueno, como Educo, también estamos trabajando mucho en el apoyo entre pares para poder brindar este soporte psicoemocional vinculado al bienestar y por supuesto una buena experiencia que estamos iniciando también como Educo Bolivia es poder instalar gabinetes de consejería y orientación itinerante en las unidades educativas, ¿no? O en las escuelas en este caso. Creemos que es un servicio muy importante y responde a estas demandas sentidas de las comunidades educativas, porque muchas veces los servicios de protección tienen un alcance, vamos a decir, limitado tal vez de hacer tal vez un abordaje más sociolegal, pero toda la parte emocional, y de poder brindar esta contención y desarrollar estas habilidades es fundamental para sanar, ¿no? Y trabajar toda la parte tal vez más subjetiva de la niñez y adolescencia y de sus familias, ¿no? Gracias. Bueno, agradecer de nuevo a Silvia por traer el tema. Es una gran tarea pendiente cómo llevar todos estos temas al ámbito educativo y destinar recursos, no solamente para los docentes, sino de personal especializado que pueda canalizar todos estos temas. Muy bien. Derly López, buenas tardes. Muchas gracias por estos espacios. Un gusto saludarles a los cuatro. Tengo una pregunta. ¿Qué actividades sugieren para que la voz de las niñas pueda ser escuchada y atendida
en los entornos comunitarios? Creo que Mario estaría encantado de responder esto. Gracias, Reinaldo. Sí, gracias a Derly. Creo que es una pregunta de interés para muchos. Realmente, uno de los consejos o actividades que nosotros promovemos es precisamente la organización partiendo de la estructura que todas las comunidades tienen, que es una escuela. La escuela, pues, es la estructura idónea para que los niños, niñas se puedan organizar. Sabemos que hay distintas formas y maneras de hacerlo. Uno de ellos, por ejemplo, en Guatemala están constituidos los gobiernos escolares, que es una voz y un protagonismo directo y abierto con los niños y niñas. Cuando este programa o proyecto se desarrolla como debe ser, permite realmente una información y formación integral en cuanto a la toma de decisiones que conciernen al estudiante del nivel primario o básico y que van tomando ellos sus propias decisiones de cómo implementar planes de trabajo, cómo vincular sus intereses, sus necesidades al día a día dentro de este sistema que se llama escuela. Por supuesto, también existen otro tipo de actividades a través de los cuales, por ejemplo, nosotros desarrollamos una experiencia con un proyecto denominado Educo y Convivo, que eran los comités de convivencia pacífica, que era justo lo que mencionaba Carolina, cómo la niñez y la adolescencia se involucra en procesos que van en sentido de prevención en relación a bullying o acoso escolar, pero también vinculan actividades que están relacionadas con el desarrollo social del centro escolar. A nivel de la comunidad se sugieren realizar actividades buscando estructuras ya existentes. Por ejemplo, si hablamos a nivel municipal, por ejemplo, existen las secretarías municipales de niñez y adolescencia. Ellas tienen programas que responden a generar procesos que permitan la organización de niñez y adolescencia a nivel municipal. Pero si queremos aterrizar a nivel de las comunidades, esas comunidades rurales donde sabemos que también hay niños y niñas que muchas veces no asisten a un centro escolar o que están recibiendo otro tipo de información, estamos promoviendo lo que nosotros le denominamos los promotores en derechos humanos. Eso implica identificar a jóvenes, adolescentes, hombres y mujeres que tengan sencillamente el interés de poder, número uno, tener espacios de formación y luego replicar esos procesos con sus pares, incluso poderlos llevar a nivel de autoridades locales. Entonces creo que aquí la parte fundamental es identificar en dónde se encuentran esos niños, adolescentes. Reitero, si es estructura escuela es mucho más práctico, más directo. Es a nivel de comunitario, lleva un poquito más de trabajo, pero a la hora en que se identifican líderes y ellos, por ende, recomiendan a adolescentes o jóvenes, ahí comienzan esos procesos de formación, divulgación y fortalecimiento de la participación local. Gracias. Gracias. Adelante, José. No, y quizás también complementar, y creo que algo muy importante, añadiendo a lo que nuestro amigo Mario nos dice, es el tema también que estas actividades en las que podemos, digamos, generar a nivel comunitario prácticas relacionadas a la participación, es con no discriminación. En El Salvador, por ejemplo, trabajamos un proyecto muy bueno, muy bonito, que se llama Juntas Cambiando el Mundo, y es un proyecto precisamente de becas, pero que tiene un enfoque de trabajar no una beca como tradicionalmente las conocemos, que es para alguien que lleva excelentes calificaciones, para que alguien que digamos ha tenido una trayectoria académica bastante brillante, sino más bien estas becas están enfocadas a niñas que están en otras situaciones de vulnerabilidad y que el acceso educativo se les ha visto más limitado. Es interesante cuando lo aplicamos a este proyecto a nivel de la comunidad, porque la misma gente, o sea, la misma población de las comunidades reconoce, ¿verdad?, que es algo que está incluyendo a sectores que tradicionalmente son siempre marginados, ¿verdad?, y excluidos. Entonces creo que dentro de la práctica comunitaria, de poder escuchar esas voces y escuchar esas voces de las niñas y de los niños, es importante tomar en cuenta la no discriminación. Gracias, José. Bueno, tenemos muchos mensajes de felicitación y agradecimiento.
Pero vamos a dar paso ahora a Estrella Orellana. Ella comenta que le encanta que no es solamente dar órdenes como adultos, es de generar espacios donde como educadores generemos conciencia en los niños para que hagan cosas que ni imaginamos, pero que ayudarán en su futuro y en su presente. Toda la razón. Es decir, y no solamente para que sean beneficiosas para ellos y ellas, incluso son beneficiosas para la sociedad en general. Gracias, Ramón, por su opinión. Le gustaría que habláramos un poco sobre el impacto de las redes sociales en la educación protectora. Gracias. ¿Quién se anima? Adelante, Mario. Bueno, yo creo que este es un tema realmente muy relevante, muy importante y muy interesante. Si bien sabemos hoy todos o una gran mayoría de niños, niñas, pues tienen acceso a un dispositivo, ¿verdad? Y realmente ellos muchas veces están más vinculados que nosotros los adultos porque son ya una generación que ha nacido dentro de este proceso de la tecnología. En nuestro caso, muchos se nos ha tipificado como los emigrantes de la tecnología, y eso porque nosotros no crecimos como están creciendo ellos. En relación a lo que se consulta, yo creo que es muy importante aplicar normativas de salvaguarda. Es decir, digamos, consejo para los papás, para mamás, para cuidadores, es estar atentos a qué tipo de información está obteniendo su hijo, su hija, el niño o la niña, reiterar ese nivel de participación, de comunicación para saber si las páginas a las que está ingresando es seguro o no es seguro. También sabemos de que a través de las redes sociales se ponen en alto riesgo cuando realmente no hay una orientación. Entonces, el primer paso es siempre educar. Y por eso nuestro lema, ¿no? Educar desde la raíz. Y eso implica a que no es malo que el niño tenga un dispositivo, ¿ya? Al contrario, es parte de lo que hoy en día está exigiendo la nueva dinámica social. Lo negativo es cuando este niño o esta niña no tiene ninguna información, entonces se vuelve altamente vulnerable a recibir cualquier tipo de información, de ser acosado o hasta de ser engañado, y que pueda tener como consecuencias pues muy tristes en el sentido de que puede llegar hasta ser abusado o abusada. Entonces, número uno, la educación es importante. No es el hecho de no dar, de no generar el acceso, sino un acceso que sea controlado, que sea educado, que permita que el niño y la niña pues esté bajo la tutela, en ese sentido, de un adulto, y que le explique obviamente las razones del cuidado del uso de las redes sociales. Nuevamente, no es imponer, es sencillamente generar procesos que el niño va a comprender, que una persona con más experiencia, una persona que conoce los riesgos y cómo él va a reflexionar sobre esos riesgos al no tener este tipo de orientación y manejo. Actualmente en Guatemala tenemos que aplaudir que finalmente hay una ley para los ciberdelitos, y eso implica de que se puede denunciar cuando ha habido algún tipo de acoso, cuando un adolescente, una niña está recibiendo ese tipo de acoso, y ahí hay unas normativas que yo les sugiero especialmente para los guatemaltecos, que pueden acceder precisamente a esta ley y la normativa, el reglamento, la sugerencia que ellos dan para padres, cuidadores, de cómo promover un uso en las redes de una manera segura, específicamente para todos aquellos niños, niñas y adolescentes menores de edad. Gracias. Sin duda alguna, Mario. Ya te doy la palabra, Carolina. El tema se presta para trabajar mucho la participación colaborativa entre personas adultas y niños y niñas. Incluso porque la propia niñez, si bien es cierto, muchas veces no tiene una idea total sobre cuáles son los riesgos que se corren en este ámbito, pero sí tiene muchas habilidades para manejar las redes, etcétera, y los adultos tenemos mucho que aprender de ellos y ellas en este tema. Tal y como se promociona, por ejemplo, un proyecto en Nicaragua, en 20 comunidades en Matagalpa y Jinotega, donde niños y niñas y personas adultas trabajan en un enfoque de mi comunidad protectora para trabajar temas de protección en el ámbito familiar, escolar, etcétera. Es decir, esa colaboración con personas adultas y niños y niñas también se puede expresar en este trabajo con el tema de redes sociales y demás. Pero Carolina tiene algo muy importante que decirnos también sobre el tema. Sí, bueno, complementando un poco lo que tú comentabas y lo que Mario decía, es importante también el trabajo de los adultos, ¿no? O sea, que los adultos puedan desarrollar estas habilidades justamente para generar una especie de contribuir en realidad a la educación de los niños y niñas en la era digital, es decir, recibir una alfabetización digital también
porque es un reto para los padres que tal vez no conocen el manejo de las redes sociales. Sí, sí saben los peligros, pero también necesitan manejar y, bueno, aprender también de los propios niños y niñas. Entonces, es un trabajo compartido. Creo que en esta línea también estamos desarrollando varios esfuerzos aquí en Bolivia para hacer un abordaje de la violencia en línea, pero también para generar formas seguras de poder uno, estar en espacios educativos dentro de la red y sacar todos los beneficios en esta nueva generación, digamos, ¿no? Del trabajo a partir del uso de las tecnologías. Ahora ya ha entrado todo el tema de la inteligencia artificial y obviamente tiene nuevos desafíos, no solamente para el ámbito normativo, sino para los instrumentos para garantizar la protección y la seguridad de los niños en el ciberespacio, ¿no? Gracias, Carolina. Bueno, Reinaldo, no sé si me permitís tal vez un último detallito. O sea, un no minuto, José, adelante. Sí. No, yo creo que también para los padres y madres que están escuchando es importante con el tema de las redes sociales y todo esto de la tecnología, también que les hablemos claro a nuestros hijos e hijas y a la niñez que está en nuestro entorno de todos esos riesgos, porque muchas veces le decimos no uses el teléfono, te voy a restringir el teléfono, pero no explicamos claramente cuáles son esos riesgos que están ahí, ¿verdad? Entonces, creo que eso es muy importante para poder prevenir y para que nuestros niños y niñas sepan realmente claramente qué es lo que puede pasar con el mal uso de estos aparatos tecnológicos, solamente. Bueno, otro gran tema donde hay mucho que hacer todavía. Creo que pudiéramos estar hablando aquí muchos días, pero tenemos que ir cerrando. Vamos a dar unos últimos comentarios y bueno, después vamos a revisar con calma si hay algo que quedó sin contestar y que realmente vale una pena. Trataremos de ponernos en contacto con la persona. Igual ustedes por nuestras redes sociales se pueden poner en contacto en Educo. Sería un gusto colaborarle con nuestra experiencia. Excelente temática, nos dice Sol. Es primordial e imperativo escuchar las voces de las niñas y niños y materializar sus propuestas e ideas en función de su protección integral. Muy de acuerdo. Sería interesante si en otra oportunidad pudieran compartir especificidades o experiencias relacionadas a la protección de la niñez indígena que requieren de una protección especial. Muy interesante el tema. Hay algunas experiencias que tenemos. Entonces, creo que es muy importante que se pudiera ver. Dentro de esa cultura, si bien es cierto, hay muchos factores de riesgo, también hay muchas buenas prácticas ancestrales que pueden ser llevadas al contexto actual y que hacen también un gran aporte a la protección de la niñez. Juana Eliana, un tema súper importante para la protección y bienestar de la niñez. Felicidades a Educo y a los especialistas. Gracias a ti, Juana, por acompañarnos. ¿Tenemos algo más? Angelita, bueno, sería interesante, creo que ya habíamos leído sobre el tema de experiencias relacionadas a niñez indígena. Bueno, René le envía saludos a Lerris Escorcia. Le vamos a dar el saludo a Lerris en algún momento de manera personal. Bueno, creo que con esto estaríamos terminando. Le pediría entonces a los especialistas que nos han atendido el día de hoy que puedan dar un mensaje breve final sobre los aspectos que hemos visto, incluso considerando los comentarios que nos han hecho a través de las redes sociales. Y me gustaría que Carolina pudiera comenzar dando sus palabras de cierre. Bueno, muchísimas gracias a todas y todas las personas que nos han seguido en esta oportunidad. Ha sido muy interesante también poder generar este diálogo con mis colegas, amigos en otros países. Y es bueno decirles que en temas de convivencia pacífica y armónica nos falta seguir trabajando. Podemos compartir buenas prácticas porque son muy importantes para generar una educación protectora para la niñez y adolescencia. Entonces, seguir adelante y compartir el trabajo que realizamos a través de los distintos medios. Un abrazo para todos y todas. Gracias, Carolina. Mario, sus palabras de cierre. Muchas gracias, Reinaldo.
Hay una frase que me gusta mucho y dice, un derecho no es algo que alguien te debe dar, un derecho es alguien que nadie te debe quitar. Y realmente el derecho a la participación es muy importante para cada uno de ustedes que nos ha escuchado. Pues yo les insto a ser ese adulto que pueda generar, que pueda promover, que pueda dar ese espacio para que un niño o una niña se fortalezca y con eso garanticemos que podamos tener un mejor o una mejor ciudadano o ciudadana. Muchas gracias, una feliz tarde en nombre de Educo. Gracias a todos los que hoy nos han escuchado y les deseo lo mejor. Gracias a ti, Mario. José, adelante. Muchas gracias, Reinaldo. Bueno, a los compañeros y compañeras panelistas, que ha sido un verdadero privilegio compartir con ustedes este espacio, pero también agradecer a todas las personas que han estado conectadas en los diferentes países donde Educo tiene trabajo, ¿verdad? Entonces queremos agradecerles por este tiempo que se tomaron. Quiero agradecer al equipo de Educo El Salvador también, que hemos estado viendo ahí que muchos de ellos estuvieron conectados, a mi región occidente, ¿verdad? Que hay compañeras ahí conectadas también escuchando este bonito tema. Y pues en general a Educo Global creo que son espacios muy oportunos, pertinentes, y como las personas que han estado participando lo han dicho, son espacios que enriquecen también nuestra práctica diaria con la niñez y la adolescencia. También enviamos un enorme saludo a aquellos niños, adolescentes que pudieron conectarse también a esta transmisión, seguramente con sus padres y sus madres. Así que un abrazo para todos y todas y que tengan una excelente tarde. Bueno, gracias a todos y todas por la participación. Creo que ha sido sumamente interesante. Gracias a todos esos niños y niños que todos los días nos enseñan múltiples cosas y que realmente todo esto que manifestamos aquí, que ahora parece contenido muy elaborado, etcétera, etcétera, sale de todo lo que somos capaces de escuchar de ellos y ellas en el día a día. Un gusto enorme. Espero que nos veamos en otra ocasión. Muchas gracias. El mundo está enfermo. No lo dijo un filósofo, ni un médico, y mucho menos un político. Fue una niña. Una niña como muchos otros niños, las verdaderas víctimas de un mundo que les agrede cada día, que les explota, que les niega sus derechos. Y contra esa enfermedad no basta con una curita, hay que llegar a la raíz. Curar sanando, curar educando. En Educo, creemos que la educación es lo único que puede acabar con situaciones y tradiciones que explotan y agreden a los niños y niñas. Utilizarla contra hábitos que normalizan la violencia y transmitirla en gobiernos, familias, escuelas y comunidades. Educar hoy, para garantizar un mañana que no deje a nadie atrás, porque el mundo tiene mucho que sanar, pero sobre todo, mucho que aprender. Educo, educar, cura.